la palabra de Dios. Este tema tiene como título Mensajes de Esperanza. Oremos. Bendito Dios, queremos pedirte, Señor, que en este tiempo, que tú prepares, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Que tú me guíes, Padre, y que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mi boca, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje de la palabra de Dios, basado en Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 11, que acabamos de dar lectura, nos revela mensajes de Dios que en todo tiempo debemos de escuchar y debemos de recordar. Y es que cuando digo escuchar, podemos pensar que a todos y cada uno de nosotros nos gusta escuchar buenas noticias, buenas cosas, agradables a nosotros, sorpresas, algo que nos aliente y que incluso nos ponga de buen ánimo. Esto es muy agradable para nuestros oídos y creo que todos siempre deseamos escuchar cosas agradables y buenas para nuestra vida. De tal manera que podemos decir que nuestro corazón siempre está sediento de escuchar algo. Pero no solamente buenas noticias, porque cuando nosotros estamos en aflicción, nosotros también queremos escuchar palabras de consuelo. Cuando estamos en momentos difíciles, complicados para nosotros, que como creyentes no estamos exentos de vivirlos. La pregunta es cómo los vivimos. En esos tiempos deseamos escuchar aliento a nuestro corazón, incluso cuando hemos pecado, cuando sabemos y reconocemos que hemos pecado, estamos en una situación incómoda y necesitamos escuchar palabra de nuestro Dios que nos conforte y no sentirnos culpables, deseando escuchar que Dios está con nosotros y que nos anima. Cuando también estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, cuando estamos postrados en cama y alguien nos visita y platica con nosotros y nos da palabras de ánimo, esto viene a reconfortar nuestra vida. No sanamos inmediatamente de nuestra enfermedad, pero interiormente en nuestro corazón hay un cambio, porque esas palabras de aliento, de amor, de buenos deseos para que seamos recuperados de nuestra salud, viene a reconfortar también nuestro corazón. Son palabras que vienen a agradar a nuestra vida. Necesitamos escuchar palabras de esperanza para nuestro corazón. Sin embargo, no solamente en estas situaciones debemos de encerrar que en todo momento y en toda situación que nos encontremos debemos escuchar mensajes de esperanza como el que nos va a hablar nuestro Dios a través de este pasaje. De una manera muy clara y muy sencilla vienen narrados aquí. Pero es importante que nosotros estemos atentos a la voz de Dios y veamos estos mensajes de esperanza que Dios tiene para nosotros. Así que, entrando en este pasaje, como punto número 1, nosotros necesitamos escuchar un mensaje, y ese mensaje es que Dios es un Dios que consuela. El versículo 1 de este capítulo 40 nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y esta palabra de consolaos o consolar la podemos comprender y nos lleva inmediatamente a pensar en el Nuevo Testamento, en la función del Espíritu Santo como consolador. Y allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, permítame leerle este versículo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os
he dicho. Esta es la función del Consolador, la función del Espíritu Santo. Esta palabra en el griego es paracleto, que su significado es uno que es llamado para estar al lado, para estar junto a nosotros, que significa alguien que conforta, que alienta y que reanima. Función del Espíritu Santo. En otros lugares también viene como el abogado. Esta es la función. Y Dios quiere que nosotros seamos consolados. Que su pueblo sea consolado, dice este primer versículo. Pero ¿de qué forma? ¿De qué manera nos narra aquí que el Señor está al lado de este pueblo como su consolador? ¿De qué manera está a nuestro lado, confortándonos en todo momento? Bien, pues tengamos en mente que este pasaje de Isaías 40, en sí, todo este libro de Isaías, incluso en los primeros capítulos, nos habla fuertemente sobre juicio y advertencia al pueblo de Israel. En el capítulo 39, uno anterior, vemos cómo el profeta Isaías precisamente profetiza que Israel iba a ser cautivo en manos de Babilonia. Y si usted le da vuelta a su hoja, en el capítulo 39, en el versículo 6, dice: aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y esto es una profecía que da Isaías al rey Ezequías. Vendrá Babilonia y se llevará todo cuanto hay en tu casa, incluso toda tu familia serán llevados. Esta era la situación que estaba pasando en ese entonces, como contexto anterior al versículo 40. Si bien aún faltaban muchos años para que esto se llevara a cabo, en ese entonces, en el tiempo del rey Ezequías, la máxima potencia no era Babilonia, a quien Isaías le estaba diciendo: ellos vendrán y te tomarán y te llevarán cautivo. No era el pueblo de Babilonia quien dominaba en ese entonces. Eran los asirios quienes tenían control y que tenían asolado al pueblo de nuestro Dios. Así que esta noticia y esta profecía que le está dando, todavía faltan muchos años para que se cumplan, más de 100 años. Y eso agregamos el tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia, que fueron 70 años. Aún falta muchísimo tiempo, pero esta noticia llega al pueblo de Dios y sin lugar a dudas fue una noticia impactante. Sin lugar a dudas era un gran golpe anímicamente para Israel, que si bien estaba confrontando al pueblo de los asirios, ni siquiera podría gozarse de salir adelante y victorioso ante el pueblo de los asirios, porque esta profecía decía: aún falta más. Vendrá Babilonia y llevará cautivo a todo este pueblo. De tal manera que no es una grata noticia. No es una grata noticia porque ni siquiera es algo que va a suceder inmediatamente. Faltan muchos años. Faltarán muchos acontecimientos que se van a desarrollar durante todo ese tiempo y que el pueblo tenía que afrontar. Pero Dios es un Dios que consuela. Y en el versículo 2, en la primera parte, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Hablad al corazón de Jerusalén. En el momento en que Isaías dijo esto, la batalla aún se avecinaba, aún estaba muy lejos por llegar, pero esto era una profecía. Y esta palabra dice en este versículo que su tiempo es ya cumplido. ¿Cómo es que su tiempo es ya cumplido
si aún faltan más de 170 años porque esto sea realizado. Esta palabra de consolación hablada al corazón de su pueblo es con toda la intención de animarlos, de que ese tiempo de aflicción no va a ser para siempre. Sí, está por venir y serán tiempos difíciles, pero esta aflicción, dice nuestro Dios, no va a ser para siempre. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Esta era la razón del consuelo y el pueblo necesitaba entender esto. Pasarás por fuego, pero el Señor es tu consuelo. Su tiempo es ya cumplido, Él lo está diciendo, y cuando se menciona este tiempo es ya cumplido, es en este mismo sentido con que Dios nos habla y nos dice allá en Romanos 8:37, cuando nos dice: somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y lo repetimos, somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y el Señor nos dará la victoria, y el Señor nos sacará adelante. Y aún falta mucho tiempo por recorrer en nuestra vida. Muchas dificultades que todavía aún tendremos que confrontar, pero creemos que somos más que vencedores en aquel que nos amó, conscientes y entendidos que aún faltan cosas por enfrentar en nuestra vida, pero su tiempo es ya cumplido. ¿Lo creemos? ¿Creemos que el Señor nos ha dado la victoria? Claro que sí, por fe lo creemos. Y esto nos consuela y nos alienta, porque sabemos que estas aflicciones que podemos vivir hoy en día no van a ser para siempre. Pasará el tiempo y nos acordaremos cómo el Señor nos rescató y nos sacó adelante de esa aflicción. Y vendrá otra más. Y nuevamente el Señor en su tiempo nos da la victoria. Y esto es algo importante que nosotros debemos de recordar siempre. En el tiempo, su tiempo es ya cumplido. Y esta palabra de consolación debe de venir a animarnos y a fortalecer nuestra vida. Y esto es lo que les estaba diciendo al pueblo de Dios. Después de esta gran bomba de noticia que les ha dado Isaías, les conforta y les dice: esto no será para siempre. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que el Señor está con ellos en todo momento. Y esto es también para nosotros cuando afrontamos este tipo de situaciones. Somos más que vencedores en Cristo. Nuestra esclavitud ha sido terminada por Cristo en la cruz. Somos más que vencedores. El Dios que estaba dando esta palabra a Isaías para consolación de su pueblo deja en claro su soberanía. Y esto lo podemos ver en el contexto en Isaías 46, versículos 9, 10 y 13. Ayúdame a buscar estos pasajes y poder leerlos. Le pido que tengan su Biblia abierta y vayan a buscar estos pasajes para que podamos ir entendiendo el mensaje que Dios está dando a este pueblo, y que es un mensaje que viene a confortar también nuestras vidas el día de hoy. La soberanía de Dios estaba presente ahí. Dice el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 13: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Esta es la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas, que nos da la victoria en Él, que nuestra aflicción llegará, pero pasará, porque Él así lo ha prometido, porque nada escapa de su control.
Y esta es la palabra de consolación para este pueblo de nuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Para nosotros el Señor también tiene palabra y nos consuela. ¿De qué manera trabaja nuestro Dios dándonos consuelo hoy en día? En medio de nuestras aflicciones que nos impacientan, que nos quitan el sueño, que desarrolla esta enfermedad del estrés, que trae muchas complicaciones en la vida del ser humano hoy en día, que incluso aun con medicamentos es difícil de controlar, porque viene desde el corazón a la mente y afecta todo nuestro cuerpo. Cuando en nuestro corazón no hay tranquilidad y no hay consuelo, muchas veces ni el medicamento es efectivo. Debemos de mirar hacia el corazón. Y el Señor hoy en día nos consuela y Él nos da el descanso que nosotros necesitamos. Ayúdame a buscar Mateo 11, 28 y 29. Nuestro Dios nos consuela en medio de la aflicción. ¿De qué manera? Dándonos el descanso que necesitamos. Dice este versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Qué te aflige el día de hoy? ¿Qué te ha quitado el sueño durante días? Venid a mí, dice este pasaje, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ser humano anhela el descanso y la paz y la tranquilidad, y Dios nos da la respuesta aquí. ¿De qué manera Dios nos consuela? Bien, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5. En este pasaje el Señor nos consuela diciéndonos lo que necesitamos escuchar. Dijimos al principio que necesitamos, o que nos agrada escuchar buenas noticias, algo agradable que alimente nuestro corazón, que nos anime y que nos fortalezca. Todos juntos leamos estos versículos. ¿Y qué nos dice nuestro Dios? El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Estas son palabras agradables que necesitamos escuchar y necesitamos grabar en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Así abunda, dice, por el mismo Cristo, nuestra consolación en medio de cualquier tribulación y en medio de cualquier circunstancia. El Señor nos conforta estando con nosotros siempre. Evangelio de Juan, capítulo 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. Su presencia en nuestras vidas nos conforta y nos da consolación. Él está presente en todo momento. El Señor afirma, más bien reafirma en su palabra, que Él es nuestro consolador. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida. No lo recordamos. O quizás a lo mejor decimos que no lo sentimos como tal, porque nuestra mirada está en otras cosas. Porque quizás nuestra mirada está buscando cómo dar solución con mis fuerzas, con mis conocidos, con lo que yo tengo a mi alcance, con mi capacidad,
para poder resolver las situaciones y desviamos nuestra mirada. Isaías 51, versículos 11 y 12, el Señor reafirma su palabra como consolador. Isaías 51, versículos 11 y 12, nos dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Dice: tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Versículo 12, el principio dice: yo soy vuestro consolador. El pueblo de Dios tendría aflicción. Dijimos que pasarían muchos años para que esto llegue, y estarán cautivos 70 años. Pero Dios dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Cómo volverían? ¿Cómo regresarían? Dice aquí: cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esta es la consolación que nuestro Dios está dando a este pueblo a través del profeta Isaías. ¿Has identificado a Dios a tu lado en esos momentos de aflicción que atraviesas por el camino de la vida? ¿O acaso has olvidado que Dios está a tu lado en todo momento? Que no es la suerte, que no es la casualidad, sino que es el amor y la soberanía de Dios sobre tu vida, su misericordia sobre tu vida, su amor y consolación sobre tu vida, porque le importas, porque eres su pueblo, porque eres su hijo. Dios da este mensaje a su pueblo. Dios es un Dios que consuela. Pero además de esto encontramos otro mensaje más. Mensaje número 2: Dios es un Dios que perdona. Dice, continuando en este versículo 2, en la segunda parte, dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que su pecado es perdonado. Dios es un Dios que perdona, hermano. Y escribí aquí porque me gusta la forma en la que el teólogo reformado, Dr. Sproul, comenta esto. Y dice: aunque Dios perdona a los pecadores y hace gran provisión para expresar su misericordia, dice, Él nunca negociará su justicia. Nunca negociará su justicia. No nos equivoquemos. No confundamos su misericordia con su justicia. Y este es el mensaje para este pueblo de Dios, el cual Él está confortando y les dice que la victoria está ganada a través de Cristo en su soberanía. Pero no confundas. Él no negocia su justicia. Y esto lo vemos reflejado en este libro de Isaías. Israel está sufriendo las condiciones de su pecado. La afrenta que vendrá durante ese tiempo es consecuencia de su pecado. Conozcamos la descripción que el profeta hace sobre Israel, y lo invito a que nos regresemos hasta el capítulo 1 de Isaías. En donde el profeta Isaías hace una descripción sobre Israel y su condición. De tal manera que podemos encontrar en estos versículos que Israel
se ha rebelado contra Dios. Versículo 2 del capítulo 1 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mis hijos se rebelaron contra mí. Mi creación se ha rebelado y me ha dado la espalda. En el versículo 3 dice: Israel ha endurecido su corazón. Este pueblo al cual yo amo ha endurecido su corazón. Dice el versículo 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ha endurecido su corazón ante todo lo que ha visto, ante todo lo que yo he hecho por ellos, ante todo lo que sus ojos han visto, la mano poderosa del Dios vivo y verdadero. Ante todo esto ha endurecido su corazón. Y no solo esto, dice: Israel es depravado y provocador. Versículo número 4, siga con su vista, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice el versículo 5 con esta pregunta, este cuestionamiento: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa santa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una imagen, una descripción tremenda del profeta Isaías sobre una nación pecadora que conocían del Dios vivo y verdadero de primera mano, mas su vida había dado la espalda a Dios, rebelándose contra su Dios. Y hoy en día, hermanos, muchas veces el panorama no es diferente. Como creyentes, el pueblo de Dios ha presenciado milagros y bendiciones en su vida, grandes, tremendas, impactantes, que seguro cada uno de nosotros tiene un testimonio fuerte que dar sobre las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho en su vida. La manera en que Dios se ha manifestado en ese problema que parecía que no tenía solución y que hoy puede venir a tu mente, recordarlo y dar gracias a Dios, reconociéndolo, que solamente por su gracia y por su amor es que estás hoy aquí sentado. Y ese problema ha quedado atrás. Sigue en tu corazón y en tu mente para testimonio, pero ha sido superado. Pero aún así muchas veces nos desviamos. Muchas veces olvidamos de nuestro Dios. Y cuando nosotros desviamos nuestra mirada del sendero de Dios, el mundo nos envuelve y nos seduce y caemos en situaciones de pecado, el cual nos lleva a estar afligidos, en situaciones difíciles y complicadas, porque hemos desviado quizás muchas veces nuestra mirada de nuestro Dios. Y nadie está exento de caer en una situación como esta, de caer en las garras de Satanás. Eso es claro. Vaya conmigo a 1 Corintios 10, versículo 12. Dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
No estamos exentos de estas situaciones, pero tampoco es una excusa. Nadie es perfecto, pero Dios quiere que busquemos y anhelemos esa perfección. No en nosotros, sino en Dios mismo. Permítame leerles Salmo 119, versículos 1 y 2. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Son bienaventurados aquellos que en todo momento andan conforme a la ley del Señor, guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. ¿Solo cuando hay problemas? No dice aquí. Y ese suele ser el común denominador a veces. Cuando hay problemas es cuando volteamos a ver a nuestro Dios. Cuando buscamos escuchar algo que aliente mi vida, que fortalezca ahora sí mi fe, que me sostenga y que me afirme. Pero dice, bienaventurados los que van por caminos perfectos, los que en todo momento alaban y buscan a nuestro Dios. Cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando hay sustento en nuestro hogar, cuando hay salud, cuando la providencia de Dios se manifiesta grandemente en nuestra vida y podamos gozar y disfrutar de ella. Busquemos a nuestro Dios. Sigamos por este sendero, por estos caminos perfectos y seamos bienaventurados. Ante la condición del pueblo encontramos un mensaje más. Dios es un Dios que perdona, pero observemos la bondad de nuestro Dios y cómo es que lo describe otro profeta, el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18. Vaya a Miqueas. Le voy a dar un poco más de tiempo por si no lo encuentra rápido. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y Miqueas describe la bondad de nuestro Dios de esta manera. ¿Lo tiene? Todos juntos, hermanos, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que olvida el pecado, no es rencoroso, es un Dios misericordioso. Pero para que Dios perdone mi pecado y su pecado, ¿qué falta? ¿O qué es necesario? Que tú y yo vayamos a su presencia y lo confesemos. Que tú y yo reconozcamos en qué áreas estamos mal y en qué áreas estamos fallando, en qué áreas el pecado está afectando tremendamente mi vida espiritual y por ende afecta toda mi vida, la relación con mi familia y con todos los demás. Que a ti y a mí nos caiga el 20 y entendamos en qué estamos fallando delante de nuestro Dios y vayamos al trono de su gracia y confesemos nuestro pecado. Que tengamos un arrepentimiento sincero y verdadero y Dios perdonará nuestro pecado. Y no solo esto, sino que confesando nuestro pecado tengamos un cambio de actitud. Esta es la verdadera diferencia.
que lo confesamos, que nos arrepintamos, pero que tengamos un cambio de actitud. Que no lo tomemos tan liberalmente y decir al fin que en la noche llego y oro a Dios y confieso. Dios es un Dios que perdona. Eso dijo el hermano Caleb en su mensaje. Es un Dios que perdona, pero es un Dios que observa tu corazón. Y Dios quiere observar arrepentimiento verdadero y un cambio de actitud. Y esa transformación no es en tus fuerzas, sino que Dios nos ayuda a poder ir cambiando nuestra vida y nuestras acciones. Un mensaje más que podemos encontrar en este pasaje de Isaías 40. Número 3, Dios es un Dios que cumple su palabra. De los versículos del 3 al 11 vamos a poder observar cómo la palabra de Dios se cumple de este pasaje del capítulo 40 de Isaías. Pero vayamos al versículo 3 y 4. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Perdón, me brinqué al 3. Voz que clama en el desierto, dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Preparad el camino. Estos versículos nos hablan de alguien que haría este trabajo, que alguien prepararía la llegada del Mesías, porque apunta hacia el Mesías. Y nosotros podemos saber quién era aquel que preparaba el camino para el Mesías. Les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 23. Juan capítulo 1, versículo 23. Cuando le preguntaron los sacerdotes y levitas a Juan el Bautista, él dijo así, versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los evangelios coinciden y están de acuerdo que la profecía de Isaías se cumple en Juan el Bautista, preparando el camino. Y en su mensaje, Juan el Bautista hacía énfasis en el arrepentimiento, que implicaba una confesión de pecados y bautismo. Hacía énfasis en el arrepentimiento. En que todos aquellos que le escucharan el mensaje de Juan el Bautista era que se arrepintieran de su pecado, que enderezaran su camino, que prepararan el camino. Estos versos nos llevan a una invitación a una transformación espiritual. Es un llamado a lidiar con nuestros errores y nuestras debilidades para dar paso a la transformación por medio de Cristo. Esto era el mensaje, esta era la preparación que Juan estaba haciendo. Pero ojo, Juan el Bautista no es el protagonista de esta situación. No es el protagonista de este mensaje. Ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 7, si usted lo busca,
Y lo sigue con su vista, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era el protagonista, él no era la luz, sino que él venía a preparar el camino para que diese testimonio de la luz. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, versículo 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 5 de Isaías 40. Juan no era el protagonista, sino, dice aquí este versículo, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Nuestro Dios, su mensaje y su salvación, Él es el protagonista para tu vida y para mi vida. Cristo es nuestro Dios, y dice este versículo 5 de Isaías, que su gloria se manifestará. ¿De qué manera? Dice el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esta manera la gloria de Jehová se manifestó. Podemos entonces afirmar que Dios cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra. Esto había anunciado a través del profeta Isaías, y esto hemos leído en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cómo fue realizado, cómo fue que se cumplió esta palabra de nuestro Dios. Y asimismo en el versículo 8 es manifestado por él mismo cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Este verso es una poderosa declaración sobre la naturaleza duradera y eterna de la palabra de Dios. En un mundo donde todo es temporal y efímero, la palabra de Dios es una roca sólida que ofrece consuelo y seguridad a los creyentes. Al leer la palabra de Dios y buscar su guía, podemos encontrar la verdad y la sabiduría que necesitamos para vivir vidas significativas y con propósito en este mundo efímero. De tal manera que la palabra de Dios es firme, es segura, es nuestro escudo, es castillo fuerte, es protección, nos da seguridad, es eterna. No así nosotros, no así el hombre, el ser humano. Porque dice Isaías en este pasaje, en el versículo 6 y 7, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. El hombre es como hierba y toda su gloria como la flor del campo, que tiene un tiempo limitado de vida. Es decir, todo lo que pertenece al hombre caído y todo lo que hace viene a ser como la hierba y la flor. Finito. No hay nada en el hombre que le libre de una condenación y que lo pueda llevar a una plenitud en Cristo. No hay nada. Sin Cristo,
la vida del hombre no es nada. ¿Cuál es el mensaje final que el profeta menciona en este pasaje, tanto para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como para nosotros? El versículo 10, sígalo con su vista, y dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Este último mensaje es que el Mesías vendrá. Esta promesa se cumplió. Cristo vino y volverá por segunda vez. Israel tuvo su recompensa. Fue librado del cautiverio en Babilonia. Dios, en su soberanía, nosotros podemos recordar que utilizaría a Ciro para que fuesen liberados y regresaran a Jerusalén a construirla. El versículo 11 nos dice de qué manera viene nuestro Dios, de qué manera vino. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando el Señor vino, asumió el título del pastor, que con amor, con cuidado, cuida de su rebaño. Por tanto, podemos decir contundentemente que Dios es un Dios que cumple su palabra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no cambia, no cambiará. A manera de conclusión, por lo tanto, entonces, hermanos, es necesario que recordemos estos mensajes de esperanza para el creyente. Hay una frase que Martín Lutero decía, que dice: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Y parte de este Evangelio son estos mensajes de esperanza que hoy hemos escuchado: que Dios es un Dios que consuela, un Dios que perdona y un Dios que cumple su palabra. Lo que hemos visto en el pasaje de hoy no es más que la gracia de Dios en acción, y por su gracia hoy somos lo que somos. ¿Merecemos esto? No lo merecemos. Es por gracia. A manera de aplicación, pregunto: ¿las aflicciones acabarán? No acabarán, hermanos. Entonces, ¿qué con estos mensajes que acabo de escuchar? ¿Qué con estos 3 puntos? ¿Qué debo hacer? La invitación, hermanos, es que vivamos confiados, buscando día a día la firmeza espiritual, preparando el camino. Quita todo aquello que está estorbando en tu vida, en esa relación personal e íntima con Dios. Tú lo conoces. Yo no puedo mencionar nada aquí, no lo sé. Sé los míos. Sé en dónde necesito trabajar. Sé cómo necesito, qué necesito hacer para preparar el camino, para que en nuestro andar confrontemos todo pesar que inquiete nuestro corazón. ¿Qué más? Bueno, pues que todo aquel pecado que interfiere en la plena comunión con Dios sea confesado, y con plena actitud de arrepentimiento seamos guiados por el Consolador, recordando que Él está a nuestro lado, consolándonos, dándonos el perdón. Y por último, hagamos nuestra su palabra y sus promesas, llevándonos a que como sus hijos
vivamos esta gracia que nos ha dado la redención, la consolación y la promesa que nuestro Señor pronto vendrá. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque a través de este pasaje podemos ver, Señor, nuevamente, porque es claro que como tus hijos no desconocemos, Padre, sino que muchas veces olvidamos. Cada uno de estos mensajes que son de gran beneficio para nuestra vida, que son alimento, que vienen a fortalecer nuestro corazón. Y que muchas veces los buscamos en otros lugares, lejos de ti. Perdónanos, Señor. Pero muévenos, sacúdenos y guíanos hacia ti en todo momento, Señor. Que el Consolador que mora en nosotros nos redarguya en todo momento para buscar tu rostro, para que en tiempos de dificultad, de tentación, Señor, en tu nombre salgamos victoriosos, Padre. Bendice a tu pueblo, que pueda gozar y disfrutar la victoria que tú nos has dado, Señor, andando en tus caminos, guardando tu palabra, atesorándola, haciendo tu voluntad, confiados en que tú tienes planes perfectos para nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos dio en esta mañana.